Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que se van incorporando hasta ahora al otro lado del Atlántico a la emisión en directo de Audiomercados. Hasta 12 cierres en máximos históricos lleva ya el S&P 500 en un mes de agosto que lleva camino de cerrar como el séptimo ya consecutivo en positivo para las bolsas globales. Sigue el rally gracias a que de momento Jerome Powell ha apaciguado el temor a un tapering inminente que siguen sin embargo avanzando muchos otros oficiales de la Fed. La última, Loretta Mester, que se suma a los que piden reducir las compras de bonos antes de que termine este año 2021. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión de Wall Street, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Con unos futuros que venían de nuevo en positivo y apuntando a nuevos máximos históricos de nuevo en la apertura de esta última sesión del mes de agosto, pero que se han desinflado en medio del temor a que los bancos centrales tengan que acelerar sus planes por la presión de los datos. Eso es al menos lo que vemos hoy en la eurozona después de una inflación que se ha acelerado más de lo esperado en el mes de agosto tras tocar ya un 3%, nivel que no se veía desde el año 2011, es decir, de los últimos 10 años. Las dudas y el tono hawkish de Robert Holtzman posterior, miembro del Banco Central Europeo, han hecho el resto al defender que, en su opinión, ya están en una posición como para empezar a retirar ayudas a la economía y que abogará, de hecho, él, en su voto por reducir el PEPP, el Programa Extraordinario de Compras de Bonos contra la Pandemia, en el cuarto trimestre del ejercicio. En cualquier caso, el S&P 500 parte hoy del nuevo récord alcanzado ayer, el 12 ya de este mes de agosto, y las bolsas globales encarrilan, como decíamos, el séptimo mes consecutivo de ganancias gracias a que los mercados se aferran por ahora al tono dovish de Jerome Powell mostrado la pasada semana en Jackson Hole, mientras aguardan a más datos sobre la velocidad en la recuperación de la economía y en concreto esta semana a ese NFP, al dato de empleo del mes de agosto que conoceremos el viernes. Las bolsas globales prolongan el rally que ha favorecido el proceso de vacunación y la salida de la crisis de la pandemia, eso sí, mientras los inversores miran de reojo al temor por el avance de la variante Delta del virus. Hoy, como decíamos, con más miembros de la Reserva Federal que siguen mostrando tono hawkish pese a esos mensajes de cautela y de reducción gradual de estímulos que envió Jerome Powell y con los que conseguía convencer a los inversores el pasado viernes en Jackson Hole. La última ha sido la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, quien ha reiterado que la Fed debería de comenzar a reducir las compras este año y completar ese tapering a mediados del próximo ejercicio. Ha advertido además Loretta Mester que existen riesgos alcistas para la inflación y que, evidentemente, esto hace que piense que ha llegado ya el momento de comenzar esa reducción de las ayudas a la recuperación de la economía. Mientras tanto, parecen además complicarse las cosas para Powell y un posible segundo mandato en la Fed después de que un grupo de demócratas progresistas con Alexandra Ocasio-Cortez a la cabeza haya pedido a Joe Biden, al presidente norteamericano, que busque otro candidato y no le renueve para un segundo mandato. Un movimiento que contradice la propuesta de la secretaria del Tesoro Janet Yellen, quien es favorable por el contrario, y así lo ha reclamado la Casa Blanca, que continúe el actual presidente del mayor banco central del mundo. Hoy además con en este caso también artículo que ha publicado la agencia Bloomberg anticipando que hay división en las visiones sobre quién debe de dirigir la Fed, entre los que defienden que sea de nuevo Jerome Powell el que repita en un segundo mandato y los que abogan por dar paso a Lil Brainard como nueva presidenta, en este caso de la institución monetaria. Los inversores empiezan, eso sí, aunque todavía se aferran al tono dovish de Powell, a asumir que evidentemente los bancos centrales con la Reserva Federal a la cabeza van a tener que iniciar tarde o temprano el proceso de retirada de unos ingentes estímulos que han servido para dar soporte a la economía en la salida de la crisis de la pandemia, pero que empiezan lógicamente a ser un problema también a medida que se va dejando atrás poco a poco al virus gracias a las vacunaciones y a medida que la economía empieza a despuntar y parece al menos que empieza a poder valerse por sí sola. Así lo demuestra la caída por segunda vez en 2 semanas de las tasas de referencia que
utiliza la Fed para administrar el flujo de dinero al sector financiero, en una señal que para analistas significa de forma clara que hay exceso de liquidez, exceso de dinero en los mercados de financiación. En el lado contrario, sigue preocupando evidentemente la pandemia del coronavirus y el avance de la variante Delta por su impacto económico, que hoy hemos visto se ha dejado notar en la economía en China, con contracción para los servicios, y también en la economía japonesa, con caída para las fábricas. Estamos a la expectativa hoy en Wall Street de datos del Redbook semanal de ventas minoristas, precios de la vivienda y confianza del consumidor de Conference Board. Hoy hemos visto además cómo el estado australiano de Canberra ha extendido el confinamiento 2 semanas más ante el repunte de contagios que de momento no cesa. Y también tenemos que hablar en el lado de las vacunas de varias noticias. Por un lado, un estudio con 2.500 voluntarios en Bélgica ha concluido que la vacuna de Moderna crea el doble de anticuerpos que la de Pfizer. Por otro, la CDC norteamericana ha recomendado por unanimidad la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer y BioNTech para las personas mayores de 16 años. Y en último lugar, una noticia positiva, la Unión Europea ha alcanzado el objetivo de vacunación con un 70% de los adultos inmunizados, según ha anunciado hoy la Comisión Europea. En este contexto, los futuros de Wall Street vienen bastante planos, los del S&P 500 más 0,01%, los del Dow Jones Industriales menos 0,01% y los del Nasdaq más 0,03%, prácticamente planos después de que se hayan desinflado los futuros, como decíamos, después de ese dato de inflación en la eurozona y el tono hawkish de Goldman, que elevan las preocupaciones sobre un posible tapering antes de lo previsto por parte del Banco Central Europeo. El dólar index sigue de momento, eso sí, con caídas intensas, desinflándose después de ese tono dovish mostrado por Powell el pasado viernes en Jackson Hole, hoy con caídas del 0,3% en las 92,40 unidades, y el petróleo, que encarrila, por cierto, su peor mes, el de agosto de este año 2021, con en este caso cotizando con caídas en esta última sesión del 0,9% el crudo americano en los $68,61 y del 0,7% el Brent, el de referencia en Europa, en los 71,68, con todas las miradas puestas ya en la reunión de la PEP y aliados que va a tener lugar en el día de mañana. Y en el plano corporativo tenemos también algunas noticias. Golpe al sector tecnológico, el que llega desde Corea del Sur. Ha aprobado la primera ley que frena el dominio de Apple y Google en los pagos en sus plataformas, en sus tiendas de aplicaciones, según ha avanzado el medio Wall Street Journal. Entre otros, Seúl va a requerir a las compañías que permitan realizar pagos con sus competidores, poniendo en peligro el 30% de los ingresos digitales de apps, en este caso para ambas compañías. Resultados que van a cotizar en el día de hoy. Zoom ha decepcionado al mercado, la aplicación de videoconferencias, con sus ganancias del segundo trimestre. Beneficio por acción de $1,08 frente a los 1,10 esperados, se deja más de un 10% en premarket. NetEase bate previsión de ganancias en el segundo trimestre, después de incrementar sus ingresos un 24,5%. Beneficio por acción de $0,97 frente a los 0,94 esperados. American Bookmark decepciona con un beneficio por acción de $0,70 frente a los 1,48 que esperaba el consenso del mercado. Designer Brands ha superado por el contrario expectativas, la compañía de tiendas de zapatos, $0,56 frente a los 0,18 esperados, en este caso con ingresos también por encima de expectativas. Y otros dos apuntes. Tesla ha dado un paso más hacia su debut en el mercado indio con 4 modelos que ya han sido aprobados por los reguladores tanto en materia de emisiones como de seguridad. Y por último, movimiento de preapertura. Jefferies ha iniciado cobertura sobre Virgin Galactic con recomendación de comprar, también con precio objetivo de $33 por acción. Sus acciones suben casi un 3% en preapertura. Feliz sesión.